Hola a todos, soy Chat Noir. Hoy les traigo al canal un versus muy interesante de una fragancia que usa uno de mis mejores amigos y dice que es la que más cumplidos le ha dado toda su vida. Les estoy hablando de Terre d'Hermès. Fragancia que yo no tengo, pero que le regalé con la condición de que me la prestara para ponerla en duelo contra una que yo quisiera. En este caso, Jean Paul Gaultier Le Male. Quizá Terre d'Hermès tenga algunas más semejantes como Encre Noir, pero me pareció que Jean Paul Gaultier Le Male le podía dar guerra. Atomicé como siempre los perfumes en unos secantes, se los voy a probar a las mujeres y al resultado no se lo pierdan. Huele otra y a ver cuál te gusta más y por qué. Esta. ¿Por qué te gusta más esa? Porque es más dulce. ¿Un poco más dulcecita? Ay, como ella. Ok. Las dos huelen muy bien, ¿eh? Huele bien rico, ¿no? Pero... ¿Qué tal? Creo que también está, ¿eh? ¿Sí? Un poquito más, sí. es así como... No te dejes sugestionar por eso. ¿No? ¿Sí? ¿Te gusta más? ¿Por qué es más dulce o por qué? La otra, No sé, ¿por qué la otra te gusta menos, mejor dicho? A ver. Es que tiene más olor como a madera, como a campo. ¿Sí? Entonces se hace a lo mejor un poquito más maduro, a lo mejor más... mucho de ¿sí? campo. Ok. No, es verdad, me gusta más, tiene aromas más dulces. Sí, Más dulcecito. ¿Por qué? ¿Alguien de más nivel? ¿Alguien más maduro? Sí, a mí me gustan los maduritos. ¿Tienes algo que decir? Encantado. Do you like this one? Sí. Yes. First one? Well, why? It's more fresh. More fresh? Fresh. Okay. Yeah. Thanks. A ver. Está difícil. Son muy ricos los dos, igual. Sí. A ver. Sí, no, creo que... El segundo me gusta a mí. A ti la M, ¿por qué te gusta más? Sí. Se siente más como un abrazo. Ah, sí, más... Sí, más cerquita. Ok, muy bien. Sí. ¿Te gusta esa o no? Huele un poco a gente mayor. Demasiado mayor, vale. Sí. A ver esa. Fuerte todavía. Esta huele a... ¿Ninguno te gusta? Sí, esta huele a Jean Paul Gaultier. Hostia, qué olfato, macho. Jean Paul Gaultier Le Male, muy bien. A ver, ¿puedo volver a probar un momento? ¿Pero te gusta más o no? Esta huele a viejo que se ha arreglado por la mañana en un hospital. Esta más. Venga. Está, esto va para gustos. ¿Pero dónde huele? Debería oler todo el papel, más o menos. Esta. A ver, ¿cuál es la M? ¿Por qué te gusta más? No sé. Esta huele a más mayor, yo creo. ¿Sí? Sí. Ok. Esto va para... Tengo que olerlas Ajá, huélela. Son para hombre. ¿Te imaginas un hombre con la primera o no tanto? ¿Por qué te gusta más esa? La M. Me parece más suave. ¿Un poquito más salsita? ¿La otra a lo mejor muy intensa o qué? La otra es como más fuerte. Ok. ¿Estos? No huele, a ver. ¿No te huele? No huele. Ahora. Mal empezamos, COVID. A ver la segunda, ¿qué tal? No, ese. Sí, directamente. ¿Por qué la otra? Huele a lo que pones en el baño, ambientador de baño. No jodas, así de mal. Hostia. Chicos, la T no la compren. Y a ver si te gusta. ¿Te imaginas a un hombre con eso o no? Sí, ¿Sí? me gusta. Además, bastante, venga. Sí. A ver, Es está. muy varonil. Sí, es varonil a tope. De hecho, sí, súper varonil. Me gusta más esa. Sí, porque es justo por eso, porque es Sí, más es más- macho. sí. Venga. ¿Sí? ¿A ti dulcecito o no? No. Venga. Huele mucho a hombre. Mucho, a lo mejor demasiado, ¿no? A lo mejor demasiado. No, a mí me gusta más eso. ¿A que sí? ¿También? Sí, me gusta Más masculina, más... masculina. Sí, es que está muy dulce, ¿verdad? Ok, muy niñito, no tan Sí, niño. me gusta Más hechos. Sí, gacho, y a lo mejor la edad. Se lo preguntas a otra. Bueno. No mucho, no mucho. A ver, es. Este me gusta. ¿Sí? Sí. ¿Por qué te gusta más que el otro? Aunque me recuerda a tiempos chonis de que olían todos Tienes toda la razón. A esto. Intenta adivinarlo. Jean Paul Gaultier. ¿Jean Paul Gaultier? Acertaste, Jean Paul Gaultier Le Male, muy bien. Ay, madre. Y el otro, Esta huele más elegante, pero no sé... o sea, ¿te quedarías con el Choni de los 90? No, en realidad no. Cambio a elegante. Cambias a elegante del... Tipo elegante, no sé qué color es. Venga, ok, venga, luego la digo. No huelo, es verdad. ¿Qué tal? La primera, ¿qué tal?
No, Yo me quedo con esta. ¿Sí? Esta me huele a hombre mayor. demasiado Sí, mayor. Demasiado mayor. Ok. Sin duda me quedo con esta. Ok. A mí no me huele a Choni, pero bueno. Pero si huele Ya huele lo huele, a ya sabía perfume yo. antiguo. Soy muy mala para los perfumes. Hoy me viene. Eso va para gustos y al final... Esa es la de ese. Aquí... Creo que esta me da menos dolor de cabeza, me quedo con ¿Ah, sí? Hostia, muy bien, venga, venga. Uf, mi abuelo. A ver ese. Mi abuelo, Esta. ¿Sí? Esta es de joven. Es que le gustan los malotes. A ver, este es el hombre, ¿no? Ay, a mí no me disgusta. Ay. Maldito, No, Choni. El Choni. Pobre gente que usa Jean Paul Gaultier, no son chonis, hombre. Me lo podía esperar, claro perdedor, Ter d'Hermès. El comentario que más se repitió es que huele a persona mayor. También vieron en el vídeo que justamente por eso varias mujeres lo eligieron. Aclaro esto porque en algún vídeo he tenido como un par de comentarios aislados, pero los he tenido, de alguien que me ha dicho: oye, Chet, ¿qué tienes en contra de las personas de 40 para arriba? ¿Qué tienes en contra de los mayores? Nada. Solo han sido como un par de comentarios, pero me hicieron sentir un poco mal. Si hay alguien entre 40 y 60 años que se ha sentido discriminado o ofendido por algún comentario que he hecho, pues pido una disculpa. Lógicamente creo que se entiende que no ha sido nunca con una mala intención. Simplemente recuerden que el punto fuerte de este canal es saber qué opinan las mujeres acerca de las fragancias, y al final yo simplemente hago un análisis de lo que ellas dicen. El tema aquí es que si sigues el canal y tienes entre 16, 20, 25, incluso 30 años, y lo que estás buscando es llevarte un cumplido y no un comentario del tipo hueles a persona mayor recién bañada que va al hospital, mejor evita este tipo de fragancias de corte un poquito más maduro. Pero que oye, que tienes 20 años, tienes una personalidad fuerte, te gusta el aroma, te sientes cómodo con él, adelante, por supuesto, se puede llevar cualquier perfume. Del mismo modo, tienes 60 años y quieres ponerte Invictus o 1 Million Lucky, adelante, puedes ponértela, por supuesto. Para gustos, las narices. Aclarado este punto, vamos con el ganador del duelo, Jean Paul Gaultier Le Mal. Han pasado tantos años ya de la época dorada de este perfume que no me esperaba que tantas mujeres lo reconocieran. Incluso una dijo que olía a Choni de los 90. Choni en España es lo que en México conocen como naco, alguien vulgar. Entonces, Jean Paul Gaultier Le Mal, punto negativo, lo común que es. No será difícil que huelas como el exnovio de la chica que te estás ligando. Punto positivo, es un aroma espectacular, a las mujeres les sigue encantando. Yo la sigo recomendando completamente porque justamente porque es un poquito antigua, un poco noventera, ya se ha dejado de usar bastante y no es tan común que la encuentres y la huelas por ahí. Entonces siempre te vas a destacar si la usas. Es una fragancia que resulta y mucho noventera, sí. Ganadora, también totalmente ganadora. En la base de Ter d'Hermès te vas a encontrar con el patchouli, el vetiver y el cedro. Y eso significa lo que ya vieron, una fragancia masculina, algo elegante y por supuesto mucho más madura. Entre que no soy fan de ese tipo de notas y que el precio es algo elevado, será una fragancia que yo no añada a mi colección. No obstante, si ustedes tienen la oportunidad, mínimo, pruébenla, pruébenlas. Ya lo saben, nunca hagan compras a ciegas. Hasta aquí el video de hoy, gracias por verlo hasta el final, nos vemos en el siguiente, sean felices. Salud.